Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo. Yo soy escritor, soy asesor editorial y soy docente. Y en esta ocasión estoy grabando esta presentación que considero que va a ser relativamente breve sobre 10 técnicas para escribir de manera atractiva. ¿Y cuáles son estas 10 técnicas? Las vamos a ver en un momento, pero antes déjame un poquito eh, sentar las bases de lo que se va a hablar. Yo tengo muchos años practicando la escritura, muchas décadas. He a la fecha publicado más de una decena de libros de narrativa, sobre todo cuento, novela, ensayo, y, y he merecido reconocimiento nacional y también internacional por esto que hago, que al final es una misión y te voy a hablar un poquito más de esa misión. Pero bueno, ¿por qué te digo esto de la experiencia? Porque mientras vamos avanzando, uno va encontrando escollos o inquietudes que te ayudan a mejorar y uno de los escollos fue justamente el que motiva esta charla que estoy dando y es porque si me he esforzado en escribir de manera adecuada, correcta, no tengo el impacto que yo quisiera. Y entonces eso me llevó a darme cuenta de que hay que distinguir entre dos aspectos muy importantes de la escritura creativa. El primer aspecto que es importante sin duda, que es necesario, es seguir una serie de normas que te permitan entrar dentro del margen de lo que significa la corrección escrita, de ciertas pautas comunes que tenemos para comunicarnos. En esa corrección está la gramática, la ortografía y todo eso está muy bien. Está el uso correcto de las palabras, no decir una cosa por otra, etcétera. Y repito, eso es formidable, es excelente. Pero hay otro aspecto que es más psicológico, es más humano, que tiene que ver con lo que sentimos las personas. Cómo podemos empatizar con una persona, cómo podemos conectarnos con una persona, cómo podemos ponernos en el mismo lugar, en los mismos zapatos de una persona y transmitirle un mensaje que signifique algo para ella. Entonces, por lo general, uno se esfuerza mucho y yo me había esforzado mucho por cumplir con las normas de la escritura, esas normas comunes que nos permiten tener el mismo lenguaje. Me había esforzado mucho por lograr eso, pero por el otro lado, yo no había conseguido ser del todo atractivo, ser del todo, mi escritura no había logrado ser del todo magnética, esa es la palabra, para que no puedan dejar de leerte. Tú puedes, hay muchas narrativas, ¿no? Y entre esas está la visual, la del cine, y puedes notar en tantas series que consumimos de Netflix, de otros servicios de streaming, que hay unas fórmulas que evitan que tú dejes de verla, que te mantienen pegado y expectante y pensando y de cierto modo siguiendo la trayectoria no solo de un capítulo de alguna de estas series, sino que estás deseoso de ver la siguiente. Entonces, de ese aspecto, del aspecto más psicológico, no del aspecto normativo, que sí es necesario, pero ahora vamos a ver que es relativo, de los aspectos de tipo psicológico, es que realmente se van a desprender tus, tus logros reales, tu conexión con el lector, de esos elementos. Y bueno, de eso se desprende este curso. Como te dije, yo tengo una larga trayectoria. He tratado siempre de darle mucho respeto a la literatura y también de compartir con otras personas lo que logro porque tengo mucha conciencia de lo breve que es la vida y de que uno no debe quedarse con cierto conocimiento solo para sí mismo. Entonces, si eres alguien que ha estado en alguno de mis talleres, sabes que esto es verdad. Si eres alguien que también se ha sumado a algún esfuerzo de
asesoría editorial para sacar algunos de sus libros, que hay escritores que han estado bajo el sello Fuga Editorial que yo generé y que han estado pues conmigo, me han apoyado y yo también los he apoyado en las asesorías, pues sabes que esto es verdad, que hay un afán real de conectar, aunque no soy, los escritores tendemos a ser personas bastante solitarias que gustamos de nuestras propias reflexiones, pero también tenemos que hacer el esfuerzo para extendernos más y compartir y dar un poco de nuestro conocimiento y recibir conocimiento de otros. Entonces, el siguiente curso se va a ir paso por paso enumerando las técnicas. Es un curso, como te advertí, breve. Y al final voy a hacerte una invitación para que te sumes a mis talleres, porque lo que quiero es darte más que estas 10 técnicas de esta breve, sino aquí te estoy dando una manera de perfeccionar o de perfilar mejor, afinar mejor tu puntería con lo que escribes. Pero hay una base que no la puedo dar aquí por la brevedad del curso y porque implicaría un trabajo mayor que ya conocen algunos, que es la luna, el sol, los 3 borradores, y es una serie de elementos que entonces sí te van a ayudar a, de manera completa a generar tu texto o tu escrito narrativo. Solo me estoy enfocando en narrativa, solo trabajo narrativa. O sea que si tu expectativa es aprender algo sobre poesía, pues no es el lugar indicado. Eh, porque mis textos son, ¿qué significa narrativo? Que obedecen y toman como referencia alguna cronología. O sea, la novela es narrativa, el cuento es narrativo, el ensayo tiene una construcción narrativa. Entonces, bueno, esa es una de las advertencias. Otro punto final antes de pasar a las 10 técnicas es que te transmito la idea, que yo le he confirmado muchos años, de que la literatura es un modo, una fórmula, un proceso de desarrollo humano. Es decir, escribiendo te haces, y lo decía también Rubén Darío, mejor persona. Si haces un esfuerzo real de autoconocimiento, porque comienza explorando tu propio interior, comienzas explorando tu propio interior, y una vez que has captado eso que está en tu interior, que lo has entendido, o sea, que te has completado como ser humano, te has hecho consciente de elementos que tenías de manera o que vivían inconscientemente o vivían dentro de tu inconsciente, entonces puedes dar el siguiente paso, que es compartirlo con los demás. Y eso es el mejor, el más perfecto de nuestros desarrollos humanos, el más, porque uno siempre está buscando más de sí mismo, está buscando entenderse más. Entonces, ese primer paso, esa fórmula, esa búsqueda, es la que yo estoy convencido es la que te va a hacer mejor persona. Bueno, vamos a pasar a estos elementos literarios que te van a llevar a ver otro ángulo de la construcción, un ángulo de mayor efectividad de la construcción narrativa, que es el de crear imágenes, historias realmente magnéticas y atractivas. Bueno, ¿cuál es el meollo del asunto? Ya lo en la introducción lo sugerí. Hay dos partes importantísimas que parecen paradójicas, es decir, parecen opuestas, pero se concilian en el ejercicio de escribir y de que te lean. Primero, ser honesto sobre lo que sientes. Ese es lo primero de lo que debe preocuparse un escritor. Y esta honestidad sobre lo que sientes debería ser, es la máxima prioridad tuya como narrador, nuestra máxima prioridad. Que el escrito tenga una parte de ti real, verdadera, que te hayas arriesgado en serio a hablar de ti mismo, no disfrazarte. Eso es mala literatura. La literatura disfrazada es mala literatura. Y lo siguiente, parece paradójico, pero se construye en un mismo texto, es preocuparte realmente por el otro. Decía Novalis que cuando uno entiende lo que está en su corazón, encuentra lo que está en su corazón, también encuentra lo que está en el corazón de otros. ¿Por qué?
esencialmente, nosotros, todos los seres humanos, tenemos puntos comunes. No importa si eres negro, blanco, eh, oriental, tenemos ese punto común de que todos queremos ser felices. Por ejemplo, todos queremos que nuestros hijos les vaya bien en la vida, todos queremos comunidad, todos queremos sabiduría. Sócrates decía que la felicidad misma era estas epifanías, estos descubrimientos que poco a poco ocurren. Entonces, esos elementos esenciales, tu primera labor es encontrarlos en ti y después poderlos compartir con los demás. Para compartirlos con los demás tienes que escribir con corrección, pero lo más importante y de lo que se trata este curso es que, porque la corrección es relativa, vamos a ver, es que lo hagas de manera humana, psicológica, atractiva. Bueno, vamos a lo siguiente. Si este es el meollo del asunto, unir esa oposición entre tu propio conocimiento, tu conocimiento de ti mismo o de ti misma, con la comunicación con el otro, preocuparte de lo que siente el otro. Bueno, esto lo voy a decir muy brevemente, pero el primer paso para hacer eso, para tocarte dentro, para ver tu interior, es lo que llamamos en nosotros, pues, lo que llamo yo en mis cursos, la luna. La luna es bajar a un nivel de relajación tal que estés un poco como en sueños. Y esa etapa, ese poder estar en sueños, que ya la ciencia misma lo sostiene, lo confirma, te permite ver más de ti mismo y conectarte con un plano que no es el de la realidad. Rosa Montero decía que, eh, que, estar, que la literatura venía del mismo lugar que de los sueños. Entonces esto se confirma. También el método Silva, que es prácticamente ya tiene rigor científico, te habla de ese estado alfa en el cual tú puedes tener acceso a maravillas humanas porque te conectas con zonas de ti mismo o de ti misma que no son comunes. Entonces, esta parte es la de la inspiración, es lo primero que tienes que hacer. No voy a ahondar mucho en esto, pero en el curso que pensamos dar más adelante, sí se habla de ciertas técnicas para conectarte contigo mismo y sacar ese embrión de tu narración, que sea un embrión honesto y que sea un embrión sabio. Bueno, el siguiente punto es la verosimilitud. Es decir, eso que sacaste de ti mismo, como debe ser lo más honesto posible, debe ser también verosímil. Toda la mentira no es verosímil. Y no estoy hablando de que inventes una historia en Marte que, que no ha sido Marte y que no sabes quiénes habitan allá y que tú bosquejaste unos habitantes con ciertas formas, con ciertos colores en la piel, etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de verdades esenciales. Estoy hablando de cómo tendemos a sentirnos los seres humanos, los personajes. Aquí ve esta definición, observa la realidad con atención y profundidad para que puedas crear tu propia realidad sin irrespetar las reglas inmutables. Por ejemplo, si tú hablas de una mujer siendo hombre, date cuenta de cómo puedes retratar a la timidez de esa mujer. Y eso ocurre cuando te conoces bastante a ti mismo. El señor Charles Flaubert, que escribió Madame Bovary, su gran personaje, y cuando le preguntaron a quién estaba retratando con ese carácter, con esa figura, y él dijo, no, es Madame Bovary c'est moi, o sea, Madame Bovary soy yo. Y esto lo hacen también los actores. Los actores encarnan, empatizan con ciertos personajes que no tienen características como las de ellos, usualmente no, y se convierten en ellos. Entonces tú tienes que aprender a eso que aprendiste, a eso que aprendiste con H en el estado de luna, pues también darle
la suficiente verosimilitud con base en tu entendimiento del mundo. Eso que entendiste, esos personajes que creaste, que se comporten como suelen ser los seres reales. Entonces tienes que ser verosímil. No solo tienes que inventar, no solo tienes que descubrir historias dentro de ti mismo o ti misma en el estado de luna, sino darle una verosimilitud. Lo siguiente es estos personajes, hacerlos significativos. Deben refrescarnos haciéndonos trascender la realidad, pero sin dejar de ser verosímiles. Es decir, vamos a hablar de El Gran Gatsby, que es una novela de Scott Fitzgerald, buenísima, donde, número uno, pues El Gran Gatsby, hasta donde sabemos no existió, es producto de la imaginación de Scott Fitzgerald, pero ese señor tiene unas características humanas que lo hacen verosímil, que nosotros lo vemos y decimos, no, sí, él debe sentirse así. Si no has leído la novela, se trata de un hombre que tiene pues, pocos recursos financieros, se enamora de una mujer y hace todo lo posible para ser parte de esa clase en la que ella se mueve y poderla entonces cortejar, enamorar. Hasta ahí te lo dejo. Entonces, ¿cómo se sentiría ese ejercicio de verosimilitud? ¿Cómo se sentiría una persona que estuviera atravesando por esa misma situación? Tú tienes que construirlo con el, tu observación del mundo, tu capacidad, tu sagacidad para entender cómo somos los seres humanos y ponérselo y hacer significativo el personaje. El Gran Gatsby tenía características personales muy llamativas, muy particulares. No deben ser personajes planos. Así es una mujer bonita, no. No, dale un acento que sea distinguible. Si es raro, mejor, porque va a resaltar del montón. Yo lo llamo a veces mentalidad de rebaño. A mí no me gusta la mentalidad de rebaño, a la mayoría de los escritores no nos gusta y la prueba está que inventamos mundos imaginados porque no nos gusta tal cual lo que vemos, inventamos otro mundo. Entonces esa mentalidad de rebaño no la debe tener tampoco el personaje. Debe ser un personaje, una oveja negra, debe ser alguien distinto, debe ser alguien que se recuerde, memorable. Entonces, hasta el momento tenemos esa conexión con la luna para que te descubras dentro. Y es un modo de desarrollo humano, como decía, está la verosimilitud y está la creación de personajes que no sean planos. Ya estos son tres elementos o tres técnicas, tres formas de que tu literatura sea atractiva. Otro es la epifanía. Hay que ayudar al escritor a descubrir algo sobre él mismo. Acuérdate que el meollo del asunto es, sí, conocernos a nosotros mismos, ser muy honestos sobre quiénes somos, pero también preocuparnos del otro. Y entonces, en esta epifanía se cierra de lo que estábamos hablando. Se cierra el tema de estoy exponiendo algo muy personal, pero ese algo personal lo puede encontrar el otro en sí mismo. Hablé de Madame Bovary. Bueno, Madame Bovary era una mujer eh, pues encerrada en las reglas, en las normas de una sociedad pues limitante, muy limitante, se sentía presa y se vuelve infiel. Yo no soy una mujer, tal vez tú no seas una mujer, pero en todo caso, aunque seas una mujer, no eres Madame Bovary, pero te puedes identificar ese hastío, ese cansancio, esa cárcel en la que está metida, porque a lo mejor tú te has sentido de ese modo por otras situaciones. Y para eso debes haber descubierto antes algo esencial en ti. Entonces, si trabajaste bien la luna, si trabajaste bien la verosimilitud, si trabajaste el personaje significativo que no sea plano, si tomas conciencia de todo eso, puedes sembrarlo en tu escrito y permitir que otras personas lo descubran. Bueno, el Sol es la segunda parte de la Luna. No lo puedo hablar muy a fondo por el espacio al que está destinado esta charla, por el espacio temporal de tiempo que voy a consumir, pero el Sol es ya ponerle algo de razón,
raciocinio a lo que estás escribiendo, y ahí sí tienes que preocuparte de la gramática conocida por todos, de la ortografía, de que sea correcta para que coincidas con el lector. También tienes que trabajar la estrategia de la narrativa si es necesario que reformes, que reordenes cómo están dispuestos los hechos en tu escrito. Lo debes hacer en esta etapa para provocar un efecto distinto en el narrador, y debes trabajar más con lo que llamamos tu lado derecho, que corresponde al lado izquierdo del cerebro, o sea, tu razón, tu intelecto, tu lógica. Ya no es tanto que descubres, ya no es tanto ese lugar de los sueños que es la luna, sino construir una narración que obedezca las reglas lógicas del mundo normal en el que vivimos. Entonces, las imágenes. Yo imparto generalmente, como parte de mis cursos, uno que se llama Cómo la poesía prestó belleza a la prosa, o algo así. Y esto tiene que ver con que las imágenes son muy poderosas y son muy atractivas. Entonces, ya sabes que tienes que inspirarte con la luna, ser honesto, ya sabes que tienes que ser verosímil, o sea, obedecer a ciertas reglas normales del personaje para que la gente se lo crea, para que se coman el cuento. Ya sabes también que no deben ser personajes planos, sino hacerlos raros, únicos, especiales. Ya también sabes que tienes que trabajar con el sol también. También tienes que trabajar con las epifanías, que son que la persona encuentre lo que tú mismo encontraste dentro de ti con suficiente profundidad. Y ahora sabes que tienes que hacer como Anton Chekhov, mostrarlo, no decirlo. En vez de decir la persona estaba triste, que sería un recurso pobre de parte del narrador, con mostrarlo tenía la mirada puesta en el piso, se tomaba las manos, apretándoselas fuertemente, de modo que la persona, el lector, pueda ver a ese personaje en vez de que tú le digas por medio de un recurso pobre cómo está. Y el lenguaje poético tiene muchos recursos visuales, entre esos la metáfora, la anáfora, o sea, tanto musicales como visuales. La metáfora que el hombre era un sol. Bueno, ahí, no, ahí te imaginas el mismo sol. Entonces, eso te da un atractivo a tu narrativa importante, considerable. La intensidad. La atención, compañeros, compañeras, es un recurso escaso. Entonces, si desperdigas datos que al final no tienen gran cosa que ver con lo que buscas, con tu objetivo, con lo que quieres provocar en el lector, lo que vas a hacer es distraerlo, y él va a perder esa poca atención que tiene en detalles inútiles para lo que quieres provocar. A ver, hay que sacrificar lo que no es esencial en tu mensaje. Piensa en esas personas que se ponen a hablar contigo y te dicen, oye, no sabes lo que me pasó el otro día, pero ¿te acuerdas que mi mamá, tú la conociste desde que éramos niños? Si ese detalle de la mamá no tiene nada que ver con lo que le pasó el otro día, es una distracción, es algo que no va a servir y es algo que le va a restar atención a la persona. Y también, bueno, pensar solo en lo que la persona necesita para entenderte, que va de la mano. Esto va a hacer y contribuye a que le des atractivo a tu narración, y está más allá de la corrección, porque la corrección, lo voy a decir ahora, es relativa. El bien y mal es relativo. James Joyce escribió unos fragmentos de su novela más célebre, el Ulises, sin puntuación, y alguien diría, es que está incorrecto, está mal escrito. No, porque el atractivo que él buscaba despertar en ti quedó en buen estado, quedó intacto. Y como él sabía las reglas, eso sí, sabía las reglas de la corrección, sabía las reglas del bien y el mal, podía jugar con eso, podía jugar con ese material, podía moldearlas, podía usarlas a su conveniencia.
porque nosotros estamos en escritura creativa y la escritura creativa busca provocar un efecto, así como el pintor que hace una figura abstracta que no tiene pies ni cabeza, pero provoca una sensación en ti, también el escritor tiene permiso de ser incorrecto si eso lo hace atractivo, si eso hace que el lector sienta algo. Entonces, de eso se trata, que seamos más atractivos que correctos, que conozcamos lo correcto lo suficiente para moldearlo, para moverlo, para provocar un efecto. Entonces, entre esos elementos está la intensidad, la atención como recurso escaso del lector y que tú busques limitarla, limarla hasta que quede solo lo exacto, solo lo que él necesita, él o ella, para entender lo que está diciendo. Y el octavo punto a mí me parece importantísimo, importantísimo. Todos los demás son importantes, pero este me parece crucial, es la atención, la atención. Porque esta es la que va a hacer que la persona sienta verdadera curiosidad. Y más que curiosidad, esté tentada a seguirte leyendo. Hay muchos modos de sembrar preguntas en tu narrativa. Un modo obvio es tal cual, interrogar al lector, poner, y como se hacía en el siglo pasado, en las narraciones del siglo pasado, ¿qué habrá encontrado el teniente Pimienta detrás de la puerta? Bueno, y te pasan o tienes que seguir la persona leyendo el siguiente capítulo para saber qué había detrás de la puerta. Esa es una manera inocente, obvia, pero efectiva. Unas maneras de más contemporáneas y más, podemos decir, eh, pues también efectivas porque no las ve venir la persona, están más soterradas en la narrativa, es simplemente dejar vacíos. ¿Mm? Abrió la puerta y se quedó mirando fijamente lo que estaba ahí, pero no dices que estaba ahí. Entonces ahí sembraste la pregunta y dejas que el texto siga dando otros elementos, aporte otros elementos al lector y respondes en el momento adecuado. No respondas de inmediato, porque eso cuando le respondes la pregunta, ya la atención se relaja. No, lo que quieres es que haya atención. Y, pero tampoco, o sea, tienes que jugar con el tiempo exacto en el que vas a responder la pregunta. Y después siembras otra. Y así mantienes al lector interesado en lo que estás escribiendo. Eso se utiliza mucho en las series de streaming, que debes haber visto, se utiliza mucho en el cine, y lo comenzó a utilizar el señor Charles Dickens con su técnica de cliffhanging, que es dejar colgando al lector al final de un capítulo, por ejemplo, sin saber la respuesta definitiva, sin saber el desenlace. Bueno, entonces la novena de nuestras técnicas para crear textos atractivos es la fijación. Esto tengo que reconocer que me lo hizo, me lo enseñó un señor que se llama Ángel Zapata, un escritor español que tiene libros magníficos sobre la escritura. Y en la fijación, como tu labor también es la de guiar al lector, no solo irle contando historias, sino guiarlo, decirle las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que les vas a decir los elementos, acuérdate, de intensidad que él necesita saber en el momento adecuado. Solo los que él necesita saber para que llegue a la conclusión que tú quieres. Esa es una guía. Entonces, para que él no se pierda, procura que haya, como en este cuento infantil, creo que es el de Hansel y Gretel, donde van dejando migajas de galletas para llegar, o de pan, para llegar disculpa si me estoy equivocando en las referencias un poquito, pero donde se dejan migajas para seguir cuál es el camino, bueno, vele dejando también repeticiones para que él ubique la ciudad. La mencionas no solo una vez, los edificios blancos de la ciudad, sino que en otro capítulo los vuelves a traer, la ciudad con sus edificios blancos, y luego después hablas de, se encandiló ante los nibios edificios de la ciudad. Entonces, así vas creando y le vas fijando en la mente un paisaje al lector. Retoma elementos
que de tu narración para guiar al lector. Entonces, la familiaridad. A ver, este también, pues no lo debes olvidar. Usar palabras rebuscadas va a provocar rechazo en el lector. Busca términos que sean familiares para él, No, no, eso no demuestra inteligencia, utilizar palabras domingueras solamente. Eso demuestra un poco de arrogancia, un poco te separas del lector, es como decir yo soy más que tú. Entonces, debes construir mundos, pero utilizando el lenguaje de todos los días. No tienes que recurrir a más. Las personas rechazan lo que no reconocen. Esto se aplica también, los personajes deben ser raros, deben saltar a la vista, pero no deben ser personajes que nadie puede con los que nadie puede identificarse. ¿Mm? Justamente porque eres honesto u honesta, te puedes dar el permiso de ser original sin ser extraño, sin que no se nos reconozca. Si yo digo lo que me duele, no solo decirlo todos los días, voy a ser original, pero no voy a ser extraño, porque todo el mundo tiene dolores similares que nos unen. Entonces, ojo, esto tiene que ver con el mal uso de la gramática y la ortografía también. Yo he hablado de que no es necesario, eh, pues, pues no es necesario transgredir sin conocimiento de la gramática y la ortografía. Bueno, viene de la mano también. Eh, Tú tienes que tener normas comunes con la otra persona. Y si rompes esas normas comunes, debe ser por una causa, debe ser porque quieres un efecto, no a la suerte. O sea, no debes inventar palabras solo porque sí. Debe haber una causa, debe haber una lógica que el lector pueda interpretar. Y para eso tienes que prepararte muy bien, tienes que conocer la gramática y la ortografía a fondo para después, y respetarla, para después usarla a tu favor. Bueno, hemos llegado al cierre didáctico. Todavía después de esta imagen me va a tocar darte un mensaje más, una invitación más muy importante y muy significativa, sé que va a ser muy significativa para ti. Pero antes quiero hacer el recuento de las técnicas que vimos para escribir de manera atractiva. Primero la luna, que tengas una muy buena conexión contigo mismo, y para esto debes bajar las revoluciones, tranquilizarte un poco, estar un poco en estado de reflexión. Es comparable a lo que el método Silva llama alfa, nivel alfa, y de ese modo vas a poder entrar al mundo del que Rosa Montero asegura viene la literatura, que es el mundo de los sueños. Después tienes que ser verosímil, si no, no vas a tener una escritura atractiva, y esta verosimilitud implica que seas un gran observador o una gran observadora de la realidad, que te fijes cómo somos los seres humanos, cómo solemos reaccionar ante las cosas, para que aunque inventes una ficción, haya debajo las leyes esenciales de lo que somos, de lo que son las personas, de lo que es el mundo, de cómo funcionan los mundos, el mundo, la realidad. Luego los personajes, tienes que crear personajes originales, con características llamativas, y para esto no tienes que fantasear, que es diferente a hacer a la literatura fantástica, pues crear pues, literatura fantástica que no fantasea. Entonces estos personajes, para crearlos, para que no sean planos, sino originales, lo que tienes que tener es una capacidad de ser honesto y demostrar lo que suele esconderse. Ajá. Eso, tienes que tener la valentía de mostrar lo que solemos esconder, para que el personaje no sea vacío, no sea plano, tenga profundidad humana. La epifanía, que una vez que hayas descubierto algo en ti mismo, puedas compartirlo con los demás, pero a través de la historia, que la historia permita al lector descubrir eso que tú de antemano supiste de ti mismo o de ti misma. Luego el sol, que es el trabajo de pulimiento de las normas, de igualación del lenguaje, de códigos, de igualación del código para que las otras personas te entiendan. Luego las imágenes, mostrar, no decir,
y también por el lado de utilizar los elementos poéticos, las metáforas, los símiles, para darle luz, para darle vistosidad a tus escritos. La intensidad, prescindir de todo aquello que no guía bien al lector hacia donde lo quieres llevar. La atención, que es mantener por medio de preguntas soterradas, no tan evidentes, una curiosidad en el lector, una necesidad de seguir leyendo para encontrar respuestas. La fijación, utilizar elementos repetitivos, mantener en el capítulo 1, por ejemplo, un retrato de la ciudad y retomarlo en el capítulo 3 y retomarlo en el 7 para que puedas de cierto modo ser una guía turística, un guía turístico que lleve al lector por esa ciudad que tú creaste o por ese barrio que tú creaste. La familiaridad, que es utilizar palabras que se puedan identificar por parte del lector, nada extraño. Bueno, ahora viene la invitación, una invitación muy importante y con esto cerramos. Bueno, entonces esos fueron los 10 elementos, los 10 elementos. Hablamos de la luna, hablamos del sol, hablamos de los personajes, hablamos de las epifanías, hablamos de la verosimilitud, hablamos de la intensidad, hablamos de la tensión, hablamos de la familiaridad, hablamos de la fijación, hablamos de todos estos elementos y todos, y este video va a estar para tu acceso puesto en línea, para que lo veas cuantas veces quieras verlo, pero también estos elementos necesitan una base más firme, que es el método luz, que es el método luz, así con S, es el método de la luna y el sol, y el complemento que son los 3 borradores, las 3 etapas que debes trabajar en tu desarrollo de un escrito narrativo. Entonces, yo pienso hacer un grupo dentro de pronto, como he hecho muchos grupos, he hecho varios grupos que conocen el método luz ya, y voy a dar un curso mucho más completo con, con espacios de taller. ¿Qué son los espacios de taller? Pues que vas a, a escribir tal cual y a presentar a los demás participantes lo que escribes para que se te pueda retroalimentar, realimentar. Pero para poder sumarte a ese curso, tengo que tener tu correo electrónico. Así que te voy a pedir que te inscribas en un formulario que va a aparecer cuando utilices el vínculo que aparece ahí en pantalla, que es acortar.link/ o diagonal escritura atractiva. Facilito, acortar.link diagonal escritura atractiva. O me puedes escribir, nos puedes escribir a asistente@fugalibros.com. Entonces, todos estos elementos que vimos para desarrollo de la escritura atractiva, sí, están muy bien, pero necesitan una base que es el método luz y los 3 borradores que también vamos a trabajar, luz, luna y sol. Y ahí están los vínculos que puedes usar para contactarnos. Bueno, mira, muchas gracias, me ha gustado mucho hablar de este tema, compartirlo contigo y si quieres dejar un comentario, me ayudaría mucho que me siguieras si ya no lo haces. Si para este curso, para este espacio, debiste haberte sumado. Y también déjame ahí en tus comentarios qué te pareció. Listo, hablamos. Hasta luego.